Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que creemos que les va a encantar y sobre todo, los va a sorprender. Hablamos de *** de Met y Can honran a Early Bird, felicitaciones del dúo que te sorprenderán ***. ¿Les pica la curiosidad? A nosotros también nos pica la curiosidad de contarles todo. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de dos personalidades que para muchos de ustedes seguro son nombres familiares, de Met y Can. Pero no vamos a hablar de ellos en cualquier contexto. Vamos a explorar cómo están honrando una filosofía, una forma de vida, que se conoce como Early Bird, es decir, el madrugador. Y lo más fascinante es que lo hacen a través de felicitaciones y gestos que prometen sorprendernos. ¿Qué significa ser un Early Bird en su contexto? ¿Cómo están ellos aplicándolo? Y lo más importante, ¿qué nos pueden enseñar a nosotros con sus acciones? Prepárense para descubrirlo. Vamos a desgranar cómo estos dos talentos están demostrando que levantarse temprano no es solo cuestión de rutina, sino de una mentalidad que puede abrir puertas a la creatividad, la productividad y sí, a momentos realmente memorables y sorprendentes. Empecemos por desempacar el concepto de Early Bird. Tradicionalmente se asocia con despertarse muy temprano en la mañana, a menudo antes del amanecer, para aprovechar el tiempo. Pero esto va mucho más allá de poner una alarma. Ser un Early Bird es una mentalidad, una disciplina y para muchos, una fuente de inspiración. Implica aprovechar las horas más tranquilas del día para enfocarse, reflexionar, planificar o, como en el caso de Met y Can, para crear y dar. La quietud de la mañana puede ser un lienzo en blanco para ideas frescas, para ese proyecto que necesita toda nuestra atención sin las distracciones habituales. Es un momento para la introspección, para conectar con uno mismo antes de que el mundo exterior empiece a girar a toda velocidad. Y es precisamente en este espacio íntimo y productivo donde Met y Can parecen estar encontrando la chispa para sus sorpresas. Ahora, ¿cómo Met y Can aplican esta filosofía de Early Bird? La clave está en la sorpresa y en la forma en que honran. No se trata solo de levantarse temprano, sino de lo que hacen con ese tiempo extra. Imaginemos que en lugar de celebrar un cumpleaños o un logro de manera convencional, ellos, con la mente fresca y las ideas claras de la madrugada, deciden preparar algo verdaderamente especial. Piensen en una felicitación personalizada, un detalle hecho a mano, una canción compuesta al amanecer, o incluso un plan de acción para ayudar a alguien a alcanzar sus metas, todo gestado en esas horas sagradas. La sorpresa radica en la dedicación y la originalidad que solo se consiguen cuando uno invierte tiempo y energía de forma proactiva y pensada. No es un regalo de último minuto, es algo que ha tenido tiempo de germinar y florecer. Además, el hecho de que se trate de un dúo añade una capa fascinante. Met y Can trabajando juntos, sincronizando sus madrugadas, sus ideas. ¿Se despiertan juntos? ¿Se envían mensajes de madrugada con las primeras ideas? ¿Trabajan en paralelo para luego fusionar sus esfuerzos? La sinergia entre ellos, alimentada por esta disciplina matutina, probablemente potencia la creatividad y la originalidad de sus felicitaciones. Piensen en cómo dos mentes frescas, conectadas por un propósito común desde las primeras luces del día, pueden generar ideas que uno solo quizás no habría concebido. Es como si el sol naciente iluminara no solo el mundo exterior, sino también las profundidades de su ingenio colectivo. Y hablemos de esas felicitaciones que te sorprenderán. ¿Qué las hace tan impactantes? Probablemente la personalización es un factor clave. No son felicitaciones genéricas, sino que están dirigidas a personas específicas, reconociendo sus logros, sus luchas, sus sueños. Met y Can, con esa claridad mental de la mañana, probablemente se toman el tiempo de pensar en los detalles, en lo que realmente importa para la persona que están honrando. Quizás investigan, preguntan discretamente o simplemente tienen esa intuición especial para saber qué haría sonreír a alguien o sentirse verdaderamente valorado. La sorpresa viene de lo inesperado, de lo que no se ve venir, y en este caso, creo que la sorpresa se multiplica porque está ligada a un acto de generosidad y reconocimiento genuino. Piensen en el impacto emocional de recibir una felicitación así.
En un mundo donde a menudo sentimos que las cosas son superficiales o impersonales, un gesto que surge de la dedicación, el tiempo y la reflexión profunda puede ser increíblemente conmovedor. Es como si Dem. Etican estuvieran diciendo, hemos pensado en ti, hemos dedicado parte de nuestro tiempo más valioso, el tiempo de la tranquilidad y la inspiración, para hacerte saber cuánto valoramos esto que lograste o esto que eres. Esa es una forma de honrar que va mucho más allá de las palabras. Es un acto de amor, de aprecio, de admiración. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como espectadores aplicar esta filosofía de Early Bird en nuestras propias vidas, inspirados por Demet y Can? Lo primero es empezar pequeño. No todos tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana si eso no se adapta a nuestro ritmo. Quizás sean 30 minutos antes, una hora, o incluso dedicar esos momentos de calma antes de dormir si esa es nuestra hora dorada. Lo importante es encontrar ese espacio de tranquilidad y concentración. Y una vez que lo tengamos, pensar en cómo podemos usarlo para algo significativo. ¿Hay alguien a quien quieran felicitar o agradecer? ¿Un proyecto personal que necesita un impulso? ¿Una habilidad que quieren desarrollar? La clave es la intención. Demet y Can no están haciendo esto solo por hacerlo. Hay una intención detrás, la de honrar, la de sorprender, la de hacer sentir bien a otros. Nosotros podemos emular eso. Podemos pensar en nuestras propias relaciones, en nuestras metas, y ver dónde podemos inyectar un poco de esa magia Early Bird. Tal vez sea escribir una carta de agradecimiento a un amigo que te apoyó, dedicar una hora a practicar ese instrumento que tienes abandonado, o simplemente planificar tu semana de manera que te sientas más en control y menos abrumado. Y la sorpresa, para nosotros, puede venir de los resultados. Al dedicar tiempo y atención de forma proactiva, descubrimos capacidades que no sabíamos que teníamos. Nos sorprendemos de lo mucho que podemos lograr en un corto periodo de tiempo cuando estamos enfocados y libres de distracciones. Y cuando esos esfuerzos se traducen en algo que beneficia a otros, la recompensa emocional es inmensa. Ver la sonrisa en la cara de alguien, saber que tu gesto marcó una diferencia, eso es una sorpresa maravillosa que te alimenta el alma. Pensemos también en la comunidad. Demet y Can, al compartir sus acciones, nos invitan a ser parte de algo más grande. Nos animan a reflexionar sobre cómo podemos impactar positivamente en el mundo que nos rodea, comenzando por nuestro círculo más cercano. La filosofía Early Bird se convierte así en una herramienta para construir relaciones más fuertes, para fomentar un ambiente de apoyo mutuo y de celebración. Y para terminar de desgranar la idea, hablemos de la creatividad. El estado de alerta y la tranquilidad de la mañana son perfectos para la ideación. Cuando uno se despierta, la mente está fresca, menos nublada por las preocupaciones del día. Es el momento ideal para pensar de forma lateral, para conectar ideas de maneras nuevas. Si Demet y Can están utilizando este tiempo para concebir felicitaciones creativas, ¿qué más podrían estar creando? Quizás canciones, obras de arte, guiones, soluciones innovadoras a problemas. Las posibilidades son infinitas cuando uno se da permiso para explorar y experimentar en ese espacio mental despejado. En resumen, lo que Demet y Can nos están mostrando con estas felicitaciones, Early Bird, es el poder de la dedicación intencionada y la originalidad impulsada por la disciplina. Nos enseñan que levantarse temprano no es un sacrificio, sino una oportunidad. Una oportunidad para conectar con uno mismo, para nutrir la creatividad y para extender gestos de aprecio y sorpresa a quienes nos rodean. Es una invitación a ser más conscientes de nuestro tiempo, a invertirlo sabiamente y a encontrar la alegría en el acto de dar de forma genuina y pensada. Así que para recapitular un poco, hemos explorado el concepto de Early Bird, como Demet y Can lo están aplicando de manera sorprendente para honrar a otros, la importancia de la sinergia en su dúo y el profundo impacto emocional que estas acciones pueden tener. Hemos reflexionado sobre cómo nosotros podemos inspirarnos en ellos para incorporar esta filosofía en nuestras propias vidas, desde la dedicación personal hasta la construcción de relaciones más fuertes. Y por supuesto, hemos tocado el tema de la creatividad que florece en esas horas matutinas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos de verdad que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya dado algunas ideas para aplicar en su día a día. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Son madrugadores? ¿Han tenido alguna experiencia similar de sorpresa y aprecio? ¿Les gustaría intentar aplicar esta filosofía Early Bird?
Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y que formen parte de la conversación. Y si les ha gustado lo que han visto hoy, si creen que este contenido es valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, aquellos que también podrían inspirarse con las acciones de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les notifique cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.